Muy buenos días, estimados hermanos. Feliz sábado. Les deseamos a todos muchas bendiciones y que la paz, el amor y la gracia de Cristo cubra vuestras vidas en este día. Y también dentro de poco estaremos entrando en un nuevo año. Que sea un año lleno de bendiciones, un año más cerca del reino de los cielos y un año para vivir y servir a Cristo Jesús. Vamos a orar para estudiar su palabra en esta mañana. Así que inclinemos nuestras cabezas, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Padre, ahora nos entregamos en tus manos para que nos des tu bendición al estudiar tu palabra. Y que este mensaje, el último del año 2022, sea de gran bendición, de aliento y de esperanza, de ánimo, de fe y de confianza. Bendice a cada una de las personas que ha de escuchar este mensaje y que todos podamos serte fiel, prepararnos para el encuentro contigo. En tus manos nos encomendamos, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el sermón de esta mañana lleva como título, está basado en una pregunta. ¿El último tramo, peor o glorioso? Este es el título que hemos escogido para el sermón de esta mañana. ¿El último tramo, peor o glorioso? Miren, hoy es 31 de diciembre del año 2023, que ya le podemos decir bye bye para siempre. Pero hoy debe ser un día de agradecimiento. Hoy debe ser un día también de reflexión. Ahora, agradecimiento, ¿por qué? Hermanos, ¿cuántos motivos tienes tú? Tengo yo. Tienen nuestras familias para agradecer a Dios. En primer lugar, agradecemos a Dios por su amor. En segundo lugar, agradecemos a Dios por su gracia redentora, por Cristo nuestro Señor y Salvador, por su Espíritu, el Espíritu Santo. Esa obra que el Espíritu de Cristo realiza diariamente en nuestras vidas. Debemos darle gracias por la vida y la salud. Debemos de darle gracias a Dios por nuestra familia. Debemos de darle gracias a Dios por el alimento, el techo, su cuidado, su protección. Debemos de darle gracias a Dios por habernos librado de peligros, accidentes, incidentes, de enfermedades. Y hermanos, frente a todas estas cosas, tenemos que decir gracias Padre, gracias Jesús, por tanto amor y misericordia. Ahora, hoy, 31 de diciembre del año 2022, tenemos que hacer nuestra reflexión. Hoy es un día de reflexión, porque al mirar a los 365 días de este año que quedaron atrás, que han terminado, un año complicado, un año difícil, hemos visto tantas y tantas bendiciones de Dios, cómo nos ha cuidado y nos ha protegido, que tú y yo tenemos que llegar a decir, como dijo el profeta Samuel, allí en su libro, en 1 de Samuel capítulo 7 y versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre por tu cuidado, tu amor, tu misericordia y protección. El Salmo 23, como dijera David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así ha sido nuestra experiencia en este año 2022. Como dice el salmista en el Salmo 107 y los versículos 1,
Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y díganlo los que han sido redimidos, los redimidos de Jehová, los que han sido redimidos del poder del enemigo. Hermanos, nos damos cuenta por qué hay que agradecer a Dios. Ahora, hoy nosotros podemos decir con toda seguridad, Dios ha sido fiel. Y ahora, a manera de reflexión, ¿y tú y yo hemos sido fiel? ¿Le hemos sido fiel a Él? ¿Le hemos sido fiel a su palabra? ¿Le hemos sido fiel a sus mandamientos? Hermanos queridos, ¿hemos sido fiel a Dios en este año, en todo, en este año que termina? Una pregunta, reflexiona. Por eso hoy es un día de reflexión. Pregunta número 2. ¿Hemos honrado a Dios en este año que termina? ¿En todas las áreas de nuestra vida? Pregunta para reflexionar. Pregunta 3. He buscado primeramente el reino de Dios y su justicia cada día de este año, o he buscado primeramente las cosas de este mundo que está en quiebra. Reflexión. Pregunta número 4. ¿He guardado su palabra en mi corazón para no pecar contra ti? Pregunta número 5. ¿He guardado el sábado conforme al mandamiento según lo revela el profeta Isaías en el capítulo 58 y versículo 13? Sería bueno que tú leyeras este versículo y que te lo aprendieras de memoria. Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y el sábado lo llamares delicia santo glorioso de Jehová, no andando en tus caminos, no haciendo tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Sería bueno, hermano, que te propongas en este nuevo año honrar el sábado conforme al mandamiento y al Espíritu. Pregunta número 6. ¿He sido la luz del mundo, la sal de la tierra durante este año que termina con nuestro estilo de vida? Nuestra forma de hablar, lo que vemos, lo que oímos, cómo nos vestimos, qué comemos, qué vemos. Sería bueno una excelente reflexión para este año 2023. Pregunta número 7. ¿He dedicado tiempo al estudio de la palabra de Dios y del espíritu de la profecía? Ojalá, mi buen hermano, que al reflexionar y darte cuenta de que las cosas no han estado muy bien en este año 2022 que ya se va, que comencemos a meditar en los planes, en el blanco, en la meta espiritual que nos vamos a proponer. Pero ahora yo quiero decirte algo. Quiero decirte algo, mi hermano, que me escuchas para que tú reflexiones. ¿En qué le hemos fallado a Dios? ¿Te das cuenta? ¿En qué aspecto de nuestra vida no hemos honrado a Dios? En esos aspectos que hemos mencionado, esos 7 puntos que mencionamos anterior. Ahora la pregunta es, al reflexionar y darte cuenta, vas a caer en cuenta de que las cosas no han sido bien. Pero yo te quiero dar en esta mañana buenas noticias. Mira, mi hermano, no te desesperes porque le fallaste a Dios en este año que terminó. No te frustres porque te propusiste la meta y no la alcanzaste. No te desanimes. Pelea la buena batalla. Tengo buenas noticias para ti. Este es el mensaje que Dios tiene para ti a través del profeta, del antiguo profeta Isaías, en el capítulo 1, versículos 18 y 20. Dice el Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, os vendrán a ser como blanca lana. Si tú quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra. Si tú quieres, tú puedes rectificar tu vida. Tú puedes mejorar tu vida
Tú puedes honrar a Cristo en todas las áreas de tu vida si te lo propones y te aferras a Él. Y puedes decir como Jacob: Señor, no te soltaré hasta que tú no me bendigas y me ayudes a buscar el reino de los cielos, a hacer tu voluntad, a guardar tus mandamientos, leer el Espíritu y la profecía y analizar las profecías del tiempo del fin. Ahora dice el versículo 20: si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermano, tienes una nueva oportunidad, tienes un nuevo año, tienes una nueva página que reescribir. ¿Aceptas de venir a arreglar cuentas con tu Dios? Dile en lo que fallaste. Si tú quieres, tendrás el bien de la vida. Si tú no oyes, si tú no quieres, te lamentarás. Mira, estas son las amonestaciones que Dios te hace a ti y a mí para comenzar un nuevo año. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia de Dios los tiempos de refrigerio, la unción del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Miren lo que dice el antiguo profeta Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en perdonar. ¿Qué Dios como tú, amados hermanos? Versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esas son las exhortaciones que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Ahora, mi buen hermano, por eso te decía al principio que debíamos, en este último día del año, que sea un día de reflexión, de agradecimiento, pero a la vez de ¿qué? De reflexión, para ver en qué hemos fallado, pero ahí están las promesas de Dios para ti, lo que tienes que hacer. Ojalá que tú y yo lo hagamos por la gracia de Cristo. Nos propongamos por la gracia de Cristo buscar el reino de los cielos, porque el año que vamos a comenzar será un año bien difícil. El año 2023 será un año angustioso, será un año de prueba, será un año apocalíptico, será un año escatológico, será un año donde habrá más terremotos, más accidentes, más violencia, más crímenes, más tornados, más huracanes, más incendios, más guerra, más hambre, más epidemia, más enfermedades. Te pregunto, ¿estás listo para enfrentarlo? Ahora vamos a entrar en el sermón titulado el último tramo. ¿Peor o glorioso? Entremos en el mensaje. Miren, amados hermanos, en nuestros días, existe una práctica muy generalizada a nivel mundial, y es la compra de productos online. Cuando las personas hacen sus compras por online, empiezan a hacerle un seguimiento a su compra y en un momento aparece en tu teléfono la indicación de que tu paquete está en el último tramo del recorrido. Buenas noticias. Ahora, tu paquete está en el último tramo del recorrido. Te pregunto, ¿qué significa tu paquete está en el último tramo del recorrido? Pues bien, significa que el paquete que tú compraste ha recorrido todas las etapas, todos los tramos correspondientes desde el momento que tú lo compraste hasta que tú lo recibes. Por ejemplo, el paquete lo compraste, ingresó al correo, primer paso. Segundo paso, pasó el proceso de clasificación, para dónde va, se clasificó. Llegó al centro de distribución, ¿ya? ¿Para qué? Después de clasificado, aquí está para acá, para allá, para este estado, para el otro estado.
Número 4, se envía al destinatario. Y número 5, el último tramo del recorrido es la entrega en tu casa o en tu domicilio. Ahora, sería bueno preguntarnos, ¿qué significa la palabra tramo? El último tramo. Pues bien, según el diccionario, tramo es la distancia que existe entre el principio y el final. Número 2, es la parte comprendida entre dos puntos lineales, una carretera, un camino. Punto de inicio, tramo de inicio y tramo ¿qué? El último tramo. Tercera definición, parte de una escalera comprendida entre dos descansos, el primer descanso y el último descanso. Ahora, el último tramo es una ilustración que hemos escogido nosotros para nuestra vida espiritual. Porque la vida cristiana tiene dos puntos. El punto de inicio, el tramo de nuestra vida cristiana y el punto final, que es el último tramo de recorrido. De aquí es el título que nosotros hemos seleccionado para el mensaje de esta mañana, el último del año 2022. El último tramo, te pregunto, ¿pésimo o glorioso? Miren, quiero ilustrarlo, este título, el último tramo, pésimo, está malo, peor y pésimo. Está bueno, maravilloso y glorioso. Ahora, quiero ilustrarlo con este título con una visión que tuvo la señora White de cómo comienza el primer tramo de la vida cristiana y cómo termina el último paso, el último tramo de la vida cristiana. Y para eso yo quiero llevarte a una visión que tuvo la sierva de Dios. Y eso está en primeros escritos y está en mensajes selectos repetidos. Dice allí, pueden mirar, miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé, en parte alguna. Y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar, un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto, angosto, trazado muy por encima del mundo. Ahora, ¿qué vio ella ahí? Aquí está el cuadro del inicio de la vida cristiana y el final, el último tramo. Y aquí está, esta visión la tuvo la señora White en el año 1868, cuando estaban en Barren Creek, en Michigan. Y entonces ella ve la visión de cómo los cristianos iniciaban el primer tramo del camino que nos lleva al reino de los cielos, ese camino estrecho y angosto que nos lleva desde este mundo al reino de los cielos. Dice ella, a medida que marchábamos, el camino se hacía más estrecho y escarpado. En algunos trechos era tan angosto que nos parecía imposible seguir con los pesados carros. Así que desenganchamos los caballos para montar en ellos con parte de la carga y proseguir el viaje. Miren aquí en azul, pero cada vez era más estrecho el camino. Así que ya aquí vemos que comenzamos el buen camino, estrecho, pero ya hubo que empezar a ¿qué? A abandonar cosas. Sigue diciendo, pero cada vez el camino era más estrecho y nos vimos obligados a arrimarnos contra la pared para no caer en el precipicio que había al otro lado del camino. Al hacer esto, el equipaje con los caballos llevaban tocaban la pared y nos hacía
desviar hacia el precipicio. Temíamos caer en él y quedar destrozados contra la roca. Entonces libramos a los caballos del bagaje que cayó al precipicio. Primero, deshacerse de los carros y la mayoría del equipaje. Segundo aspecto, tuvieron que deshacerse de los caballos y parte de ¿qué? De el equipaje. Y continuamos marchando a caballo con grandísimo temor de que al llegar a uno de los estrechos más angostos del camino pudiéramos perder el equilibrio, cayéramos, pero en este caso parecía como si una mano visible tomara la rienda y nos guiara por el peligroso camino. Ahora, sin embargo, llegó a ser tan la estrechez que comprendimos la imposibilidad de ir seguros a caballo, por lo que nos apeamos y seguimos la marcha a pie, en fila, hollando cada cual los pasos del delantero. Aquí está. En este punto, desde el borde superior de la blanca pared, nos echaron una cuerda a la que nos asimos anhelosamente y nos ayudaron a mantenernos en equilibrio en el sendero. Según marchábamos, las cuerdas se movían delante de nosotros, ¿no? Al compás de nuestros pasos. Finalmente, se volvió tan sumamente estrecho el camino que para andar con mayor seguridad nos descalzamos y continuamos la marcha sin zapatos. Primero íbamos sentados, hubo que abandonar los carros. Después montado a caballo. Después ¿qué? Hubo que quitarse los zapatos para no resbalar y caer. Luego comprendimos que mejor todavía caminaríamos sin los calcetines y nos los quitamos para seguir andando a pie completamente descalzo. Entonces nos acordamos de quienes no estaban acostumbrados a las privaciones y penalidades. Hermanos queridos, noten eso. Entonces nos acordamos de quienes no estaban acostumbrados a las privaciones y penalidades. ¿En dónde se hallaban? No los veíamos en nuestra compañía. A cada mudanza del camino se rezagaban algunos y solo quedaban los que se habían habituado a soportar las penalidades, las privaciones del camino. No tenían otro efecto sino que estimularnos al mayor esfuerzo para llegar al final. Ahora, crecía nuestro peligro de caer en el precipicio y nos admirábamos cómo con más precisión, o sea que nos arrimábamos con más precisión a la pared blanca, pero no podíamos asentar plenamente los pies en el sendero porque era demasiado estrecho. Entonces, suspendiéndonos casi por entero de las cuerdas, exclamamos: nos sostienen desde arriba, nos sostienen desde arriba. Y estas mismas palabras pronunciaban todos cuantos recorrían el angosto sendero. Nos estremecimos al oír la algazara, las orgías que venían de abajo del precipicio. Oíamos blasfemia, juramento, burla, chanza, ruines, canciones obscenas, oíamos cantos de guerra, cantos de orgía, oíamos el son de instrumentos musicales y ruidosas risas entremezcladas con maldiciones, gritos de angustia, amargos gemidos, por lo que se avivaba nuestro deseo de mantenernos en el angosto y áspero camino. Muchas veces nos veíamos en la precisión de suspendernos enteramente, de suspendernos de las cuerdas, cuyo tamaño iban engrosándose, no siendo mayor a medida que adelantábamos en la marcha. Advertí
que la hermosa pared blanca estaba salpicada de sangre y causaba pena el verla así manchada. Sin embargo, este penoso sentimiento duró solo un instante, pues al punto comprendí que eran necesarias las cruentas salpicaduras, a fin de cuantos vayan por el angosto sendero sepan que otros ya precedieron y que por lo tanto también ellos pueden seguirlo, de modo que si brota sangre de sus dolorosos pies, no se desanimen ni desfallezcan, sino que al ver las manchas de sangre en la pared, conozcan que otros sufrieron el mismo dolor. ¡Wow! Sigue la visión. Por fin llegamos a un anchuroso barranco en donde terminaba nuestro sendero. No había puente no había puente sobre que pasar los pies, ni vereda para guiarlos. Habíamos de poner entonces toda nuestra confianza en las cuerdas, cuyo tamaño era ya igual al de nuestros cuerpos. Durante algún tiempo permanecimos allí perplejos y angustiados, preguntándonos con temeroso susurro: ¿en dónde están prendidas estas cuerdas? Mi esposo estaba precisamente delante de mí. Les chorreaban sudor de la frente y tenían hinchada a doble calibre de lo normal las venas del cuello y de las sienes, y prorrumpía entrecortados y angustiosos sollozos. También chorreaba el sudor de mi rostro y sentía una angustia como nunca entonces había sentido. Nos aguardaba una tremenda lucha, y si allí sucumbíamos, todas las dificultades sufridas en el camino eran ¿en qué? Eran en vano. Ante nosotros, al otro lado del barranco, se extendía un amenísimo campo de verde hierba de unas 6 pulgadas de alto. Yo no podía ver el sol, pero brillaba, y sus suaves rayos de luz, semejantes al fino polvillo de oro y de plata, bañaban el campo. Nada había visto yo en la tierra comparable a la gloria y hermosura de este campo. Pero no sería posible llegar a él. Esto nos preguntábamos anhelosamente. Si se rompían las cuerdas, pereceríamos. De nuevo murmuramos con angustia: ¿qué sostiene las cuerdas? Por un momento titubeamos, pero luego dijimos: nuestra única esperanza está en confiar enteramente en las cuerdas, que han sido nuestro sostén durante las dificultades del camino. No habrá de fallarnos. Sin embargo, todavía vacilábamos con desaliento, y entonces se oyeron estas palabras: Dios sostiene las cuerdas, no hay por qué temer. Estas mismas palabras repitieron cuantos tras de nosotros venían, añadiendo: Dios no nos ha de faltarnos, pues nos trajo hasta aquí en seguridad. Mi esposo saltó entonces por encima del abismo, del abismal barranco, y puso los pies en el hermoso campo que al otro lado se extendía. Yo le seguí inmediatamente. ¡Oh, cuán profundo consuelo y gratitud hacia Dios sentimos! Oí voces de triunfo que alababan a Dios, y yo era feliz, completamente feliz. Desperté y vi que de resultas de la ansiedad experimentada al cruzar el abismo, parecía temblar todos mis nervios. Este sueño no necesita comentario.
Me impresionó de tal manera que sin duda todas sus vicisitudes estarán vívidamente representadas ante mí mientras conserve la memoria. Amados hermanos, en esta visión que Dios le dio a su sierva, a su santa profeta, la señora Elena de G. de White, al estudiarla sacamos el título del sermón de esta mañana: el último tramo, pésimo o glorioso. Las dos cosas. Pésimo para aquellos que abandonaron el camino. En esta visión podemos distinguir perfectamente el tramo de inicio de los cristianos y el tramo final de los cristianos. El tramo de inicio de la vida cristiana, la Biblia lo compara con el primer amor, el tiempo del gozo, el tiempo de la paz, el tiempo de la felicidad, el tiempo del sueño. Todos comenzamos con el bautismo. ¡Wow! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Los abrazos, los besos, ahí apretándonos unos a otros, hermano, con las manos, el pecho. Como hemos comenzado, ¿qué? El primer tramo de la vida cristiana. La visión comienza mostrándonos que todos los que inician el camino que nos lleva al reino de los cielos, vamos cómodos, vamos bien cargados con las cosas de este mundo. Tú te bautizaste, pero sigues viendo películas, novelas. A veces dices malas palabras, palabras sucias o heces. A veces compras en sábado, a veces cocinas en sábado, a veces andas con la ropa que usan los mundanos, al estilo de los mundanos, que oyes música mundana. O sea, así casi todos comenzamos, ¿qué? El camino que lleva al reino de los cielos. En los carros, con todos nuestros paquetes, nuestras cargas que traemos del mundo, y así iniciamos que el primer tramo de la vida cristiana. Pero a medida que el pueblo de Dios avanza en el camino, y vamos sintiendo que ese camino angosto y estrecho se iba, ¿qué? Haciendo más estrecho, más difícil, más angosto. Y llegamos a un punto que había que abandonar los carros, que había que abandonar todo el equipaje que traíamos, que sacamos del mundo. Esto produjo un zarandeo. Produjo un zarandeo para los que no están dispuestos a abandonar el equipaje que traen del mundo. Las comidas del mundo, las novelas del mundo, la música del mundo, el vestuario del mundo, el vocabulario del mundo, el estilo de vida del mundo. Porque la situación en la vida cristiana va a ¿qué? Dios empieza a purificar, Dios empieza ¿qué? A probar a su pueblo. Y muchos no están dispuestos a ¿qué? Por eso muchos se bautizan hoy y a la semana no, a los meses, a los 3 meses, a los 4 meses, ¿qué? Al año, ¿qué? Se van. ¿Entiendes? ¿Por qué la estrechura y angosta del camino? Miren, esto fue lo que dijo Cristo para ese tipo de personas. Mateo 10, 37 y 38. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Entiendes, hermano? Que el título del sermón, el último tramo, pésimo o feliz, será pésimo para aquellos que no quieren renunciar ¿a qué? A las cosas que traen, al bagaje que trae del mundo, a los que no quieren sacrificio, los que quieren entrar al reino de los cielos por una alfombra roja, perfumada, llena de flores. La visión sigue narrando que el camino se puso más estrecho y difícil y que hubo que abandonarlo.
abandonar los caballos y toda la carga. Esto produjo también otro zarandeo en aquellos que no están dispuestos a sacrificarlo todo. ¿Te das cuenta, hermano? Que para seguir a Cristo hay que dejarlo ¿qué? Todo. Pedro y Juan dijeron, Maestro, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte, qué tendremos? Tendrán aquí, 100 tantos. Y en el siglo venidero, ¿qué? La vida eterna. La visión narra que el camino aún se puso más peligroso y hubo que quitarse ¿qué? Los zapatos y ahora caminar descalzo, y caminar descalzo entre la roca produce ¿qué? Heridas, sangre, dolor, sufrimiento. Y aquí se produjo un terrible zarandeo. ¿Por qué? Porque ya muchos no estaban dispuestos a ¿qué? A sufrir, a padecer por Cristo. ¿A padecer por Cristo qué? Sufrimiento, pérdidas de familia, de propiedades, pérdida, martirio, persecución, prisión, maltrato. No puedes comprar ni vender. ¿Y aquí qué? Muchos dicen, no, ya esto es demasiado, ¿yo qué? ¿Te das cuenta? El último tramo del camino, pésimo o feliz, pésimo para aquellos que se quedaron, que cayeron ¿a dónde? Al fondo del abismo. Amados hermanos, el último tramo de la vida, de la visión y de la vida cristiana, la Biblia lo compara al tiempo de angustia de Jacob. Será un tiempo tan difícil para el pueblo de Dios. Será un tiempo tan angustioso para el pueblo de Dios. Será un tiempo de pérdida para el pueblo de Dios. Será un tiempo cuando todo el mundo, tu propia familia, tus propios hermanos de la iglesia, tus propios líderes, tus vecinos, en tu medio ambiente, el mundo, los gobiernos nos perseguirán y nos buscarán para matarnos. Por eso el último tramo del camino de la vida cristiana es el más difícil, es el más angosto, es el del sufrimiento, la muerte, la negación. No podrás comprar ni vender. ¿Y ahora qué? Cuando llegaron allí al barranco, al abismo, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Te das cuenta, hermano? Ese último tramo del camino es el más peligroso, es el más angustioso, es el más difícil, que se le compara a la angustia de Jacob. Te pregunto, ¿estás listo? ¿Ya estás listo? ¿Estás preparado para el último tramo del camino de la vida cristiana? Como la visión de Elena G. de White. Miren, el último tramo de la vida cristiana va a ser tan difícil que el vidente de Patmos, Juan, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, el versículo 17, él hace una pregunta. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hermano, ¿quién podrá sostenerse en pie cuando haya que caminar el camino descalzo? Cuando hayan pruebas, cuando haya persecución, cuando no puedas comprar ni vender, cuando todo el mundo te odie, la secta aborrecible, cuando te rechacen, cuando te desprecien. ¿Quién podrá permanecer? Ese es el último tramo del camino en la vida cristiana. Ahora te pregunto, ¿cuáles son los peligros del último tramo? ¿Cuáles serán las dificultades del último tramo? Pues bien, toda persona que vive con optimismo y esperanza pone su vista en el nuevo año que va a comenzar. Los optimistas, los que viven con esperanza, piensan que las cosas van a mejorar, piensan que las cosas van a cambiar, piensan que habrá un repunte de la economía, piensan de que no se desate más pandemia, que no haya más huracanes tan destructivos como tornados, como terremotos, como incendios, como guerra, la de Rusia y Ucrania, donde hay millones de desplazados. ¿Entiendes, hermano? Esos son los más optimistas.
son los que viven con esperanza. Pero yo quiero decirte, mi buen hermano, que dentro de algunas horas de este día, este año terminará, el 2022, bye bye, y ha de comenzar el año 2023. Ahora, la gran mayoría, por no decir toda la humanidad, se pregunta, ¿qué nos traerá el 2023? Te digo esto porque el último tramo del año 2022 está complicado. Y si el último tramo del año 2022 nos traspasa al 2023 con las mismas crisis y con amenaza de ponerse peor. Miren, hay falsos profetas, hay adivinos, hay encantadores que están profetizando cosas ya. Pero yo quiero decirte, hermano, que el verdadero profeta es Dios. Dios ha revelado a sus siervos, los profetas, todo lo que va a acontecer. De hoy en adelante, en el nuevo año, en el último tramo del camino de la vida de este mundo, en el último tramo de la vida cristiana. Dios lo ha revelado. No podemos negar, hermanos queridos, los peligros de los últimos días. No podemos negar los peligros del último tramo del camino. Hemos comenzado o vamos a comenzar un nuevo año en un mundo viejo. Hemos comenzado un nuevo año con crisis alimentaria, con crisis política, con crisis económica, con crisis sociales, con crisis de enfermedades, con crisis espirituales. Hemos de empezar así el nuevo año. Ahora, ¿cuál es la causa de todas estas crisis? El pecado. Se ha extendido, se ha camuflajeado de tal manera que aún hasta los mismos cristianos están siendo arrastrados por las corrientes de este mundo, por la superficialidad de sus vidas espirituales y la sutileza de los falsos maestros, líderes y apóstatas. Cristo hizo una advertencia a su pueblo, los que iban a recorrer el último tramo, que está allí en Mateo 24, versículo 5. Cristo dijo, el príncipe de los profetas, mira que nadie te engañe. Amados hermanos, que están escuchando este mensaje en esta mañana, escucha lo que dijo Cristo. Escucha lo que dijo Cristo. Mira que nadie te engañe. ¿Por qué Cristo habrá dicho eso? ¿Qué tipos de engaños ocurrirían en el último tramo del camino de la vida espiritual? Pues bien, yo te voy a enumerar algunos. Número 1. Los engaños de los falsos profetas, de los falsos hermanos, de los falsos líderes que van a introducir cosas extrañas en la doctrina. El universalismo, que todo el mundo se va a salvar. Que estaremos pecando hasta que Cristo venga para consolar y traer paz a aquellos que están enredados en el pecado. Que nunca se alcanzará el perfeccionalismo en esta tierra. Que los padres piadosos van a salvar a sus hijos aunque estén en el pecado. Pero la Biblia dice que ni José, ni Job, ni Daniel podrían salvar a sus vidas. Pero los palabreros que ocupan los púlpitos de muchas iglesias dicen, padres, no se preocupen, son los falsos consoladores. Hermanos, otro gran palabrero que dice que Adán y Eva y aún hasta el mismo Lucifer eran más importantes para Dios que su ley. ¿De dónde sacan estos palabreros? Esos engaños, esas falsas doctrinas. Eso es lo que está alimentando hoy los palabreros a las congregaciones. Y lo triste es que todavía
Hay hermanos que escuchan eso y lo asimilan y se lo creen. Es el colmo. El peor colmo es que escuchen y crean lo que dicen estos palabreros. Cristo te dijo, mira que nadie te engañe. Los engaños políticos, las falsas promesas, cuando los políticos están haciendo ¿qué? Su propaganda, ¿no? Para los precandidatos, presentando su plataforma de trabajo. Promesas y promesas y promesas. Nadie las ha cumplido, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Ocultan la verdad. Realmente lo que está pasando en el mundo, lo ocultan, dominan la prensa, controlan la radio y la televisión y las redes sociales. ¿Por qué lo hacen? Porque tratan de engañar a la gente y todavía la gente sigue votando por los políticos. Y lo peor es que cristianos votan por ellos, por partido. Hermano, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡Despierta! Difunden falsos rumores. ¿Para crear qué? Desestabilidad. Engaños de la falsa ciencia. Medicamentos que matan. Mira el label que le mandan para que ustedes vean. Laboratorios que provocan virus y enfermedades. Bombas atómicas. Bombas químicas. Laboratorios que provocan alteración del clima. Lo que acaba de pasar aquí en Norteamérica. Eso no es normal, eso es provocado. Porque quieren ¿qué? Desestabilizar al mundo. Para la Agenda 2030. Y todavía la gente sigue creyendo. Hermanos queridos, este es el consejo del apóstol Pablo para los cristianos que transitan el último tramo de la historia de este mundo y de la vida cristiana. Dice allí el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículos 2 y 3, que no os dejáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar en la palabra de Dios. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, ni los líderes religiosos, ni los líderes políticos, ni la ciencia médica, ni nadie, hermano querido, te deje engañar en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso Cristo dijo que nadie te engañe, porque va a venir una gran apostasía en el último tramo de la vida espiritual del pueblo de Dios. Peligro número 2. ¿Qué ocurrirá en el último tramo del camino? El sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo? La liga. La liga, eso está revelado en la iglesia de la Odisea. Tú no eres frío ni eres caliente, tú eres tibio. Y el estado tibio se produce, ¿por qué? Por ligar el sincretismo del agua fría y del agua ¿qué? Caliente. Produce tibieza. Por eso dice allí, y eso produce un estado espiritual tranquilo que le gusta a la gente. Se introduce en la iglesia mundanalidad con espiritualidad. Eso es una abominación a Dios. Mira lo que dice el vidente de Patmos, Juan, pero ahora en su primera epístola, en el capítulo 2, los versículos 15 a 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tú amas las novelas, si tú amas las películas, si tú amas la música mundana, si tú amas el teatro, si tú amas al cine, si tú amas la comida chatarra, si tú amas el deporte, si tú amas todas la farándula de este mundo, el amor del Padre no está en ti, lo dice el Señor. Y te lo estoy repitiendo en esta mañana. Estas no son mis palabras. Estas son las palabras autorizadas del Dios que vive y permanece para siempre. Pero esta es la condición que está ocurriendo en el último tramo de la vida de muchos cristianos, entre comillas. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, esto se ve en estos días festivos, como el mundo cristiano se une al mundo pagano, celebrando fiestas paganas que no aparecen en la Biblia, que ni Cristo, ni los apóstoles, ni los primeros cristianos de la iglesia primitiva, ni los reformadores guardaron, ni los pioneros.
Y ahora usted ve cómo la gente trata de justificar las fiestas paganas porque les gusta ese ambiente y entrar en ese ambiente. Pero eso es apostasía, mi buen hermano. Eso es sincretismo. Ligar las cosas paganas con las de Dios y las traen a la iglesia, y lo peor es que le ponen nombres espirituales. El día del amor y la amistad. Y la Navidad. Tratan de justificar por aquí que sí. Me mandaron una carta porque me envié un mensaje, hermano. Vean este sermón del sábado pasado que Eugenio presentó. Y entonces me mandaron una foto. La señora White con el gorro rojo y el trapo rojo del viejo, que representa hoy la Navidad. Tan ciegos, no se dan cuenta que la Navidad ya Cristo no está. Y que lo que está es el viejo rojo. Porque es una fiesta pagana, miren sus orígenes. Otro me manda para acá, la familia o descendiente de la señora White, celebrando la Navidad. Ven acá, si José, si Job, si Daniel no pueden salvar a sus hijos, entonces ellos se van a salvar porque son herederos de los descendientes de la señora White. Hermano querido, tú sigues creyéndole todavía a los apóstatas que en las iglesias introducen estos programas. ¿Hasta cuándo, mi buen hermano? ¿Hasta cuándo, mi buen amigo? Ese es el peligro del sincretismo de los últimos días. Adorando a Dios con el sistema de la iglesia emergente, que hay que reinterpretar la Biblia, cambiando las doctrinas, el sistema de adoración, la música. Eso es lo que está sucediendo en el último tramo de la vida cristiana. Los peligros del último tramo. El engaño. Y número 2, el sincretismo. La iglesia y el Estado uniéndose. La iglesia y el ecumenismo. ¿Para qué? Para llevarse bien. Y ahora lo último, ya no somos iglesias adventistas del séptimo día. Somos iglesias adventistas de la comunidad. Porque la palabra séptimo día nos trae problemas. Pero hijo, no acabas de escuchar lo que dice la palabra de Dios, que todo aquel que quiere vivir piadosamente, que quiere exaltar la verdad, que quiera presentar el evangelio de la verdad presente, va a traer persecución. Pero la gente no quiere persecución. La gente quiere paz, tranquilidad, bienestar, ganando dinero, comiendo y bebiendo y yendo a la iglesia. Amados hermanos, esa es la condición, ese es el peligro que nos espera en el último tramo del camino de la vida espiritual. Por eso dice Juan en el Apocalipsis, ¿y quién podrá permanecer en pie frente a todo esto? Peligro número 3. Satanás, el hombre de pecado, el que piensa imitar la segunda venida de Cristo, va a tomar el control de este mundo por corto tiempo. Miren, Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya este es el último tiempo. Según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el tiempo, el fin del tiempo, el final del último tramo. Según Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermanos queridos, ¿no te das cuenta que hay una agenda maligna? La Agenda 2030, donde está oculto todo lo que van a implementar en este año 2023. Verás cosas terribles porque ya empieza a cumplirse. Aunque ya esta agenda se está cumpliendo. Ya los primeros pasos están dados. Pero ahora, con la reunión del COP27 en Egipto, en el falso monte Sinaí, ustedes verán lo que se va a empezar a implementar en el año 2023. Satanás se va va a tomar el control. Miren, aspecto número 4 o punto número 4, el anticristo. Pero en otro aspecto, Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14, dice: no os maravilléis porque mismo Satanás se disfrazará como ángel de luz. Primero tomando el control, ahora disfrazándose como ángel. Así que no extrañéis que también sus ministros, los demonios, se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Miren esta nota del Espíritu y la profecía. Escucha, mi buen hermano, los que transitamos el último tramo de la vida cristiana.
del último día, en los últimos días. Muchos tendrán que vérsela con espíritus de demonio. Dime tú, si ahora la iglesia, que todo está tranquilo, mira cómo está la apostasía introducida dentro de la iglesia, dime tú, ¿cómo será el comportamiento de esos cristianos cuando se la tengan que vérsela con espíritus de demonio que se personificarán, que se presentarán en la iglesia como predicadores, como maestros, como líderes? Parientes y amigos queridos que proclamarán herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirlos. ¿Con qué? Con la verdad bíblica. Un escrito está de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. ¿Estás listo para eso? ¿Cómo es posible que tú celebrando fiestas paganas, que es de comida en comida, de esto, aquello y lo otro, de parranda en parranda, que no hay ayuno, que no hay oración, que no hay obra misionera, que no hay estudio de la palabra de Dios ni de las profecías? ¿Cómo tú pretendes hacerle frente a estos demonios? Eso es lo que te espera en el último tramo de la historia de este mundo. ¿Estás listo, hermano? ¿Estás preparado? Esto es para temblar. Cuando tú tengas que enfrentar al mismo demonio, a los ángeles malignos. ¿Qué preparación espiritual tú tienes si no conoces la palabra de Dios? Si no sabes mover la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque estás haciendo programillas ¿de qué? De la televisión, del teatro, del cine, para entretener a la gente. Hermanos queridos, estos son los peligros del último tramo. Mira, el número 5, la falsa adoración. La falsa adoración. ¿En qué consiste la falsa adoración? Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice, y se le permitió infundir al aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Eso viene. Y no te asustes si este año entra la primera fase de la ley dominical. No te asustes. ¿Lo estás esperando? ¿Estás preparado para la primera fase? Cuando van a poner un día de adoración libre. Un día de adoración libre. Para proteger el cambio climático. Los musulmanes que adoran en el viernes. Los judíos en el sábado. Y los cristianos, católicos y bautistas y metodistas en domingo. ¿Ya tú estás listo para eso? Eso viene, hermano. Y es muy posible, yo no puedo profetizarlo, pero es muy posible lo que veo. La ley dominical está avanzando en las tinieblas. Los que la dirigen lo ocultan. ¿Con qué? Con cambio climático, día de la familia, no sé cuántas cosas más. Eso viene. ¿Ya tú estás listo para enfrentar esto? Y van a hacer que grandes y pequeños, ricos y pobres, siervos y libres, todo el mundo entre por el aro. ¿No te estás dando cuenta que ya están poniendo el programa de moneda digital? ¿Sabes lo que es la moneda digital? Tú vas a trabajar, te van a pagar tu sueldo y te lo van a poner en una tarjeta. Y si a ellos no les conviene, le dicen, mira, ese producto no lo vas a comprar. Te deniegan y no puedes comprar nada, porque ya no hay circulante. Eso viene y ya lo están implementando y ya salió. Ya China lo está haciendo, Corea del Sur y Japón lo están haciendo y Estados Unidos va a experimentarlo ya en Nueva York. ¿Acaso no sabes estas cosas? ¿Por qué? Porque estás entretenido con la fiesta del viejo del trapo rojo, con el día de los reyes, con el día de las octavitas, con el día de Cupido. El último tramo, hermano. El último tramo es peligroso. El último tramo es peligroso. Punto número 6. Dentro de todo eso se produce el zarandeo. ¿Se produce qué? El zarandeo. Dice Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
Por eso dice el Espíritu claramente en 2 Timoteo 4:2. Por eso dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Porque la gente le hace más caso a lo que dice el pastor que a lo que dice Dios. La gente le hace más caso a lo que dice la conferencia que a lo que dice Dios. La gente le hace más caso a lo que dicen los teólogos en los seminarios que a lo que dice Dios. Ahí está, escuchando espíritus ¿qué? Engañadores, que van a surgir en el último tramo. Por eso es que muchos van a ser zarandeados. Eso fue la que la señora Hay vio en la visión. Los que salieron en el carro con los equipajes, cuando hubo que deshacerse, allí se quedó un grupo. Siguieron en el segundo tramo. Cuando hubo que deshacerse, desmontarse de los caballos y botar todos los equipajes, otros ¿qué? Se retiraron. Zarandeo. Y cuando llegaron al tercer tramo, que había que quitarse los zapatos y caminar por un camino lleno de piedra, angosto, estrecho, difícil, los pies sangrantes, marcadas allí en la pared, muchos ¿qué? No están dispuestos a pagar el precio. Hermanos queridos, eso es lo que nos trae el próximo año. Más zarandeo. Muchos van a abandonar la fe. ¿Por qué? Porque no estuvieron cimentados en la palabra de Dios. Basaron su fe en programas de teatro, de mímica, de iglesias oscuras, con paredes oscuras, con spotlight, cambios de colores. Eso están acostumbrados a teatro. Y entonces, como se han alimentado del teatro, cuando llegue la mentira, van a creer en la mentira, van a ser zarandeados. Eso es lo que nos espera en el último tramo de ¿qué? De la vida espiritual. ¿Estás listo, mi buen hermano? Punto número 7, la persecución. Viene la persecución, viene de nuevamente el martirio, viene otra vez la cárcel. Te van a quitar todo lo que tú tienes, tu casa, tu carro. No podrás comprar ni vender ni en la farmacia, ni al médico, ni a gasolina. ¿Para qué entonces? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir? Pero siguen viviendo en la ciudad, dependiendo de la ciudad, de lo que viene al Walmart. Pero no, lo que dice Dios no se le hace caso. Hay que hacerle caso a lo que dice el pastor. Que los que dicen estas cosas son alarmistas. Cuidado, le estás diciendo a Dios alarmista, porque es Dios quien dice, sal, sal, sal. ¿Hasta cuándo vas a salir? ¿Vas a permitir que te tranquen y no puedas salir? Entonces va a venir el lloro y el crujir de dientes. Y vas a clamar, y Dios. Pero Dios te dijo, demasiado tarde. Te lo advertí. Hermano, mire lo que dice Timoteo. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo recibirán ¿qué? Persecución. Miren, vivir piadosamente trae persecución. Trae padecimientos, trae pérdidas. Los cristianos que viven su vida con la doctrina correcta serán perseguidos, despreciados. Te pregunto, ¿estás dispuesto a pagar este precio? Ese fue el precio que pagó Cristo. Ese fue el precio que pagaron los apóstoles, Juan el Bautista, los reformadores. Es el precio que tendrán que pagar los cristianos del último tramo. ¿Estás listo para esto? Es muy serio, hermano, en la época que estamos viviendo, en el último tramo. Los cristianos que viven con una conducta correcta serán criticados como descontextualizados y de mente cerrada. Los cristianos que viven con una fe pura, sin contaminación, serán despreciados y odiados y perseguidos. Muchos cristianos creen que por vivir la doctrina correcta, que por vivir una vida de ejemplo cristiano, que por vivir una fe pura como la de Jesús y los apóstoles, serán amados, respetados, admirados, aceptados por la sociedad y en la iglesia. ¿Te equivocaste? No, no, lo contrario. Seremos odiados, despreciados, perseguidos por todos y nos llamarán la secta aborrecible, como le hicieron a Cristo. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio, mi hermano? ¿Estás listo para cuando llegue ese tiempo? Eso es lo que te espera en el último tramo del camino de la vida cristiana. Ahora mismo, en nuestros días, hay muchos cristianos alrededor del mundo que están siendo perseguidos, maltratados, muertos en la China, en el mundo musulmán y en Rusia. Los cristianos son perseguidos por la misma razón por la que Jesús fue perseguido. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que ¿qué? Que la luz. Ahora mismo, con las fiestas paganas,
son ¿qué? Unos legalistas. Son de mente cerrada. ¿Y qué? Y nos critican. Que Dios tenga misericordia de ti. De todos, ¿no? Pero de ti. Pablo le recordó a Timoteo las situaciones específicas en las cuales soportó por amor a Cristo, por la predicación del Evangelio. En Antioquía, donde Pablo fue expulsado de la ciudad por predicar el Evangelio. Lo expulsaron. Vete de aquí, palabrero. En Iconio, donde Pablo casi fue ejecutado por lapidación. En Listra, donde sí apedrearon a Pablo y lo dejaron por muerto. Y de todo me ha librado el Señor. Pablo recordaba esto mientras estaba sentado en prisión y esperaba su ejecución. Él sabía que Dios era totalmente capaz de liberarlo otra vez, o tal vez no lo hiciera. Pablo parecía estar en completa paz, dejándolo en las manos del Señor. La persecución no iba a detener a Pablo de seguir a Jesucristo y predicando el Evangelio. ¿Estás dispuesto? Si estás dispuesto, amén. Si no estás dispuesto, ya tú sabes lo que te espera. Esto es lo que viene en el fin del tramo. En el tramo del fin. A lo largo de la historia, el cristianismo, la iglesia de Dios ha tenido que transitar por un camino de persecución, de muerte, pero en los postreros días, en el último tramo del camino, vendrán los días más peligrosos. Como estos, ningún tiempo. La angustia de Jacob. La mayor amenaza para la iglesia proviene de fuerzas hostiles dentro del mismo cristianismo, dentro de tu misma iglesia. Lo repito, la iglesia ha sido amenazada la mayor amenaza para la iglesia proviene de las fuerzas hostiles de dentro de la iglesia, que dejarán un rastro de destrucción y de apostasía. La iglesia ha sido amenazada por muchos falsos maestros, falsos lobos, estafadores espirituales de sus primeros días. Satanás, el padre de la mentira, siempre ha estado tratando de socavar la verdad con sus artimañas. La historia de la iglesia a menudo ha estado marcada por tiempos peligrosos en las que la mentira, el engaño han librado una guerra contra el evangelio puro. Considerémonos, por ejemplo, en el caos creado por los siguientes errores. En todo tiempo, los elegidos del Señor han sido educados, disciplinados en la escuela de la prueba. Anduvieron en los angostos senderos de la tierra. Fueron purificados en el horno de la aflicción. Por causa de Jesús sufrieron la oposición, el odio y la calumnia. Le siguieron a través de luchas dolorosas. Por sus propios dolores y experiencia conocieron los males del pecado, su poder, la responsabilidad que envuelve su maldición, y le mirarán con horror al darse cuenta que la magnitud del sacrificio hecho para curarlo. Se sienten humillados ante sí mismos y sus corazones se llenan de una gratitud y alabanza que no pueden apreciar los que nunca han caído. Aman mucho porque se les ha perdonado mucho, y habiendo participado de los sufrimientos de Cristo, están en condición de participar de su gloria. Primera, Testimonio Selecto, tomo 1, página 182. Ahora, hermano, esos son los tiempos peligrosos. Esos son los tiempos en que pronto vamos a entrar en el último tramo, que los vas a enfrentar. ¿Estás listo y preparado? Pero ahora yo te quiero hablar de los tiempos gloriosos. En el último tramo. Porque en el último tramo se convergen ¿qué? Los tiempos pésimos y los tiempos gloriosos. Los tiempos pésimos
son para los cristianos que aman a Dios y son para los que no aman a Dios. Pero ahora yo te voy a hablar de los tiempos gloriosos que solo van a participar los que aman a Dios. Mira, Apocalipsis capítulo 14 y versículo 1. Los tiempos gloriosos para el pueblo que no se contaminó en el último tramo, con todas las cosas que mencionamos. Dice ahí Apocalipsis 14, 1 al 5. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como gran estruendo, con muchas aguas, con sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. Estos son los que no se contaminaron. ¿Quiénes van a ser los que van a vivir los tiempos gloriosos del último tramo? Los que no se contaminaron. ¿Quiénes son los que no se contaminaron con lo que mencionamos anteriormente? Los 144,000. Esos son los representantes de Dios. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos dentro de los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Ese es el grupo selecto que en el último tramo va a disfrutar de las glorias de Dios. En medio de la crisis peligrosa y apostasía y persecución y muerte, Dios tiene un pueblo fiel. Apocalipsis 17, 14. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Quiere decir que en el último tramo, Dios tendrá un pueblo que no se va a contaminar como los 144,000, pero Dios también tendrá en ese tiempo de apostasía terrible, Dios va a tener un pueblo fiel, que son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Ahora, promesa para los que no se contaminaron, promesa de Dios para los fieles, y esa promesa es para transmitirnos seguridad, paz, felicidad, estabilidad en el último tramo de angustia, dolor y sufrimiento. Esta es la primera promesa. Salmo 23:1, Jehová es nuestro pastor, nada te va a faltar. No importa, hermanos queridos, que en la vid no hayan frutas. No importa que en la manada no hayan ovejas. No importa que el grano se secó debajo del terrón. No importa, hermano, la circunstancia que no haya comida en el Walmart. Para los fieles, para los que siguen al Cordero por donde quiera que van, para los que no se contaminaron, Jehová va a ser su pastor que le va a proveer. Bendito, esta es una linda promesa para el último tramo del camino. Salmo 46:1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no vamos a tener temor, aunque la tierra sea removida por huracanes, terremotos, tornados, lo que sea, y se traspasen los montes al corazón del mar. Porque estas promesas son para los que no se contaminaron. Estas promesas son para los fieles. Estas son promesas para los que siguen al Cordero en el último tramo de la historia de este mundo. Salmo 91. Del 1 al 7, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Bendito sea nuestro Dios. No temerás el terror nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque tú no te contaminaste. ¿Por qué? Porque tú sigues el Cordero por donde quiera que vas. ¿Por qué? Porque tú fuiste fiel. Jehová será tu pastor, te cuidará, te protegerá y te dará todas las cosas que tú necesitas. Amados hermanos, esta es la otra preciosa promesa, Lucas 21, Cristo a sus discípulos. No temáis, manada pequeña, no temáis a lo que viene en el futuro. No importa la recesión, no importa las pandemias que creen, no importa que te persigan, no importa. No temas, manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino. ¡Gloria a Dios! Ese es el final glorioso
el último tramo de los cristianos que no se contaminan, de los cristianos que consiguen al Cordero, de los cristianos que son fieles. Dice allí Apocalipsis 21 del 1 al 5, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, escribe estas cosas, que son ¿qué? Fieles y verdaderas. Alabado sea nuestro Dios, gloria a su Dios, a nuestro Dios, por los siglos de la eternidad. Mis queridos amados, la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, nos ha revelado lo que va a ocurrir en el último tramo del largo camino de la historia del pecado. Para los que desprecian a Dios, para los que les gusta el camino ancho, para los que les gustan los placeres mundanos, las modas, las fiestas paganas, el deporte, las novelas, las películas y las redes sociales, este año 2023 será un año lleno de calamidades, de sufrimiento, de dolor, de muerte, de pandemia, de terremotos, de huracanes y de cuantas cosas más. Y no te asombres si comienzan a caer las 7 copas de la ira de Dios. No estoy hablando de las 7 postreras plagas. Las primeras 4 van a ser devastaciones a la naturaleza para que la gente tema y busque a Dios. Por eso, para los que aman estas cosas, el año 2023 será malo, será trágico, será pésimo, peor y será pésimo. Tú eliges a quién vas a servir en el año 2023. Pero mi apreciado hermano, en la bendita esperanza, el último tramo del camino del pecado, el último tramo de la historia de este mundo, comienza en este año 2023, será difícil, será angustioso, será terrible, pero el cristiano ha de enfrentarla con fe, con ánimo, con esperanza, y saldrá victorioso en Cristo Jesús. Sabemos que vendrán pruebas, pero saldremos victoriosos. Sabemos que vendrán momentos de dificultades, pero las superaremos. Sabemos que será un año escatológico, un año apocalíptico, un año donde veremos grandes cosas terribles ocurrir, pero seremos vencedores. Este último tramo del camino, para los que no se contaminaron, para los que siguieron al Cordero, para los que fueron fieles, estará lleno de victoria, estará lleno de esperanza en medio de la crisis, lleno de esperanza porque nos acercamos a la patria celestial. Queridos hermanos, te exhorto en esta mañana a poner tus ojos en Cristo, a aferrarte a Cristo, a buscar el reino de Dios y su justicia, a pelear la buena batalla, a seguir al Cordero por donde quiera que vayamos, a no contaminarnos y ser fiel. Entonces, el último tramo y este año 2023 será un año de gloria para ti, para mí y para nuestra familia y para el fiel remanente de Dios. Que tú seas parte de ese fiel remanente. Es mi deseo y mi oración. Oramos. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por las enseñanzas que ella nos muestra, por las advertencias que ella nos enseña. Señor, por favor, estamos entrando ya al último tramo de la historia de este mundo. El tramo más peligroso, el tramo de la angustia de Jacob, el tramo de la persecución, el tramo de las grandes plagas, el tramo de la guerra, de los terremotos, de los huracanes, el tramo de las epidemias, el tramo de la apostasía. Oh Señor, pero será el tramo de la gloria. Cuando veamos el poder del Espíritu Santo derramarse sobre tu pueblo, tú sellar a tu iglesia, a aquellos que te siguen por donde quiera que van, a aquellos que no se contaminaron, a aquellos que son fieles, que podamos ser parte de ese grupo y que podamos recibir del Señor, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces se cumplirá la linda experiencia de haber transitado en el último tramo
sostenido por la gracia, por el amor y el poder de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén y amén. Hermanos, Dios me les bendiga. No hay que temerle al último tramo de la historia de este mundo, porque el que habita al abrigo del Altísimo está asegurado, porque Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Que esa sea tu experiencia y mi experiencia y de nuestra familia. Dios te bendiga. Amén, amén y feliz año 2023.